Estoy de pie bajo la lluvia, frente a un despacho de abogados, sosteniendo la cena fría de alguien cuando la puerta se abre y un abogado me mira como si acabara de ver un fantasma. La bolsa de jeppe que llevo en la mano se está empapando. La salsa marinara, probablemente, ya se ha convertido en una pasta espesa. Pero ese hombre no deja de mirarme. Eres el hijo de Raymond Duval, ¿verdad? Mis manos empiezan a temblar tanto que el recibo se me cae a un charco. Nadie había mencionado el nombre de mi padre en 20 años. Murió cuando yo tenía 24. Me dejó un pequeño restaurante que convertí en una cadena de 7, o tenía 7, hasta hace 3 meses, cuando mi esposa y mi jefe de cocina destruyeron todo. Necesito mostrarte algo sobre tu madre, Genevieve, dice el abogado. Y de pronto siento que mis piernas se vuelven de agua. Algo que lo cambia todo. Por favor, pasa. Mi madre murió cuando yo tenía 25 años. Ya no hay nada que saber sobre ella. Pero la manera en que este hombre pronuncia su nombre, como si hubiera estado esperando décadas para hacerlo, me hace seguirlo dentro del edificio. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y darle like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Debo presentarme. Tengo 44 años, y hace 3 meses valía 47 millones de dólares. Tenía 7 restaurantes en todo Chicago, un ático con vista al lago, y una esposa llamada Roxanne, de quien creí estar enamorado después de 22 años de matrimonio. Mi jefe de cocina, Dmitry Bulov, era como un hermano para mí. Lo saqué de la bancarrota hace 8 años, le di una carrera y confié en él por completo. Ahora entrego comida para una aplicación a la que no le importo. Estoy vetado de todos los restaurantes del país. Roxanne vive en Cabo con Dmitry, gastando el dinero que robaron después de envenenar la comida de un inspector de sanidad y culparme a mí. Destruyeron mi vida de tal manera que mi propio reflejo me resulta irreconocible. El abogado, Gerald Petón, según el directorio del edificio, me guía por un pasillo vacío. La recepcionista ya se ha marchado. Su despacho huele a cuero viejo y a dinero más viejo aún. Debe tener unos 70 años, el cabello plateado, perfectamente peinado a pesar de la hora, y me mira como si yo fuera un billete de lotería premiado que ha guardado durante años. Tu madre vino a verme en 1990, dice, sacando una carpeta tan antigua que los bordes están amarillos. Antes de conocer a tu padre. Antes incluso de que tú fueras una posibilidad. Quiero decirle que está equivocado. Que mi madre fue una camarera que murió sin un centavo. Que todo lo que tuvimos vino del trabajo de mi padre y luego del mío. Pero algo en su expresión me detiene. Ha estado esperando este momento. Esperando para decirme algo que, al parecer, no podía revelarse hasta ahora. Te dejó algo en un fideicomiso, dice, y el mundo se inclina. Algo que madura cuando cumplas 45 años. Pero, dado lo que te ha sucedido, por lo que Roxanne y Dmitry Bulov te hicieron, hay una cláusula que me permite informarte antes. La bolsa de jeppe descansa sobre su alfombra persa, goteando salsa que no puedo permitirme pagar. Hace 3 meses, era dueño del edificio donde opera jeppe. Ahora entrego su comida bajo la lluvia, mientras un desconocido me dice que mi madre, que cosía su propia ropa y recortaba cupones con devoción, me dejó un fideicomiso. Valor actual, dice Gerald Petón, deslizándome un documento, 83 millones de dólares. El número no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Pero él sigue mirándome con esa expresión de quien ha guardado un secreto durante 34 años, esperando a que yo cruzara su puerta. Tu madre era una mujer extraordinaria, dice. Sabía que algo así podía pasar. Sabía que, a veces, para apreciar de verdad lo que tienes, primero debes perderlo todo. Hace 3 meses, yo era dueño de 7 restaurantes en Chicago. Solo el principal valía 12 millones, ubicado en la avenida Michigan como una joya en la corona de la ciudad. Cada mañana cruzaba esas puertas de caoba a las 6 en punto, pasaba bajo las lámparas de cristal importadas de Venecia y respiraba esa mezcla perfecta de pan recién horneado y café importado que me recordaba que lo había logrado. Los restaurantes no eran solo negocios.
Eran el legado de mi padre, Raymond, transformado en algo que él nunca habría imaginado. Mi padre murió con un pequeño restaurante a su nombre y $40,000 de deuda. Yo tenía 24, recién salido de la escuela de cocina, lo bastante arrogante para creer que lo sabía todo y lo bastante inteligente para darme cuenta de que no sabía nada. Aquel local se convirtió en mi aula. Trabajaba 20 horas al día, aprendí cada tarea, desde lavar platos hasta dirigir la cocina. Descubrí que hacía que la gente regresara. En 5 años abrí el segundo local. A los 35 ya tenía 4. El año pasado, en mi cumpleaños número 43, cortamos el listón del 7º. Roxanne solía estar a mi lado en cada inauguración, su anillo de diamantes brillando bajo los flashes de los fotógrafos. Tenía una risa que hacía que todos se volvieran a mirarla, una forma de hacerte sentir que eras la única persona que importaba. Somos el equipo perfecto, solía decir, apretando mi mano mientras los reporteros tomaban nota. Él crea la magia. Yo hago que los números funcionen. 22 años de matrimonio, y yo creía conocerla por completo. Nos conocimos cuando intentaba conseguir un préstamo para abrir mi segundo restaurante. Ella era la gerente del banco que lo aprobó. No suelo hacer esto, me dijo, deslizándome su tarjeta con su número personal escrito al dorso, pero creo en tu visión. 6 meses después nos casamos en el viejo restaurante de mi padre, prometiendo construir un imperio juntos. Ella se encargaba de las finanzas y yo del sabor y la experiencia del cliente. Era una simbiosis perfecta. Ella detectaba sobreprecios de proveedores que yo jamás habría notado. Yo veía problemas de calidad que ella no percibía. En casa pasábamos horas planeando expansiones, discutiendo menús, soñando con franquiciar a nivel nacional. No podíamos tener hijos, algo que descubrimos tras 3 años de intentarlo. Así que los restaurantes se convirtieron en nuestra familia. Cada nueva sucursal era otro hijo, otra pieza de nuestro legado. Dmitry Bulov había estado con nosotros 8 años. Lo recluté personalmente de un restaurante en quiebra en Brooklyn, a donde fui a buscar nuevas recetas. Trabajaba solo en la cocina, pasada la medianoche, repitiendo una técnica de salsa una y otra vez, sin saber que alguien lo observaba. Su dedicación me recordó a mí mismo a esa edad, hambriento, desesperado por demostrar algo. ¿Por qué debería dejar Nueva York por Chicago? Me preguntó cuando le ofrecí el trabajo. Porque en Nueva York eres uno entre 10.000 chefs talentosos. En mi cocina, serás el que ayude a definir lo que será la cocina de Chicago. Se mudó 2 semanas después. Empezó como cocinero de línea, ascendió a sous chef en 18 meses, jefe de cocina en 3 años. El año pasado lo promoví a chef ejecutivo de todos los locales. La noche que le di el ascenso, lloró. Salvaste mi carrera, me dijo, sujetándome por los hombros. Estaba listo para dejar la cocina para siempre cuando me encontraste. Te lo debo todo, jefe. Se quedaba hasta tarde perfeccionando recetas, enseñando a los cocineros más jóvenes con una paciencia que rara vez se ve en restaurantes de alta gama. Cuando otros intentaban contratarlo, él se reía. No lo entienden, me dijo una vez. Esto no es solo un trabajo. Tú me diste un futuro. Confiaba en él con mi vida. Confiaba en los dos con mi vida. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra. Me desperté a las 5, en nuestro ático de Lincoln Park, besé la frente de Roxanne mientras dormía y conduje hasta el restaurante principal. El amanecer pintaba el lago de dorado, y recuerdo haber pensado en lo afortunado que era. Mi padre estaría tan orgulloso. Estaba en la cocina, probando los menús del almuerzo, cuando mi asistente, Patricia, entró corriendo. Su rostro estaba pálido, las manos le temblaban. El inspector de sanidad acaba de llegar al restaurante principal. No estaba programado. Está bien, le dije, probando la sopa del día. Siempre estamos listos. Patricia dudó, inquieta. No es el inspector habitual. Es alguien nuevo. Dice que se llama Nadler.
Debería haber prestado atención al temblor en su voz. Debería haber notado cómo Dimitri apareció en la puerta, observándome en silencio. Debería haber visto el mensaje de Roxanne en mi teléfono, en el spa todo el día. No me esperes esta noche. Pero estaba tranquilo. Siempre manteníamos las cocinas impecables, seguíamos todas las normas, superábamos cada estándar. Una inspección sin aviso era solo otro martes en el negocio. No tenía idea de que estaba a punto de perderlo todo. El inspector Nadler no era nuestro tipo habitual. Recorrió mi cocina como si buscara algo específico, pasando el dedo por superficies que brillaban, verificando temperaturas en equipos que yo mismo había revisado esa mañana. Era joven, no más de 30 años, con ojos nerviosos y manos que no dejaban de moverse. Cada pocos segundos escribía algo en su tablet, frunciendo el ceño ante lecturas que yo sabía que eran perfectas. «Parece que todo está en orden», dijo al cabo de una hora, con un tono casi decepcionado. Su voz tenía un filo extraño, como si esperara encontrar irregularidades. «Solo necesito probar algunos platos antes de irme. Procedimiento estándar». «Por supuesto», respondí, haciendo una seña a Dimitri. «Chef Bulov, prepara un menú de degustación para el inspector Nadler. Lo mejor que tengamos». Dimitri asintió, moviéndose hacia la estación de preparación. «¿El sampler habitual, jefe? Sopa, ensalada, plato principal». «Lo que mejor nos represente», le dije, dirigiéndome a mi oficina para revisar las facturas de los proveedores. Era rutina. Los inspectores siempre probaban comida. Jamás habíamos tenido una sola queja. Estaba revisando los precios de la carne cuando escuché los gritos. No el caos normal de una cocina, sino gritos de puro terror. Corrí tan rápido que derramé el café, los papeles volaron por todas partes. En el comedor, el inspector Nadler yacía en el suelo, el cuerpo convulsionando violentamente, espuma saliendo de su boca. Sus ojos se habían puesto en blanco. «Llamen al 911», grité, arrodillándome junto a él, tratando de recordar el curso de primeros auxilios de hace 20 años. Su piel se estaba volviendo azul. ¿Qué comió? ¿Qué fue lo último que comió? Dimitri estaba paralizado, sosteniendo un plato vacío. «El bearnesa», balbuceó. Terminó el salmón con salsa bearnesa. La ambulancia llegó en 6 minutos. La policía, en 8. Sellaron mi cocina como una escena del crimen. Cinta amarilla cruzando puertas por las que había pasado miles de veces. Los clientes fueron evacuados a mitad de la comida, dejando platos a medio comer y copas llenas. La imagen apareció en todos los portales de noticias en menos de una hora. 3 horas después, en la comisaría, la detective Morrison me miró como si ya estuviera condenado. Era una mujer pequeña, de ojos agudos. «Encontramos Rianson en la salsa bearnesa», dijo. «Suficiente para matar un caballo. El inspector Nadler está en estado crítico. Si muere, enfrentará cargos de asesinato». Mi mente se quedó en blanco. Las luces fluorescentes del cuarto de interrogatorio zumbaban como avispas furiosas. «Eso es imposible. Ni siquiera sé qué es el Rianson. ¿Cómo habría llegado a nuestra cocina?» «Tú dime», respondió Morrison, deslizándome unas fotografías. «Cámaras de seguridad mostrando que estuviste en el área de preparación esa mañana. Llegaste 30 minutos antes de la visita. Revisaste específicamente la estación de salsas. Reviso todo cada mañana. Es mi trabajo». Ella entrecerró los ojos. «Tu jefe de cocina dice otra cosa». Sacó otro documento. «La declaración de Dimitri Bulov dice que esta mañana preguntaste específicamente por la bearnesa. Que parecías nervioso. Que mirabas el reloj constantemente. Eso no es cierto. Jamás pregunté por ninguna salsa». Morrison se recostó en la silla. «También dice que tú eras el único que sabía de la inspección sorpresa. Que recibiste un aviso desde el Departamento de Salud». El cuarto giró a mi alrededor.
Dimitri estaba mintiendo. ¿Por qué? Quiero un abogado. Me liberaron después de 16 horas de interrogatorio, pero el daño ya estaba hecho. Todos los noticieros repetían la historia. Chef famoso intenta asesinar a inspector de sanidad. Usaban mis fotos promocionales, en las que sonrío con orgullo en mi chaqueta blanca de chef, junto a titulares de intento de asesinato. Mi teléfono no paraba de sonar. Inversionistas, socios, gerentes, todos cancelando contratos, exigiendo respuestas que no tenía. Esa noche, Roxanne estaba en nuestro dormitorio, empacando su maleta con precisión quirúrgica. Doblaba cada vestido con cuidado, como si se preparara para un viaje de negocios, no para abandonar a su esposo. No puedo estar casada con alguien que haría algo así, dijo sin mirarme. Su voz era fría, profesional. Mi abogado se pondrá en contacto contigo por el divorcio. Roxanne, me conoces. 22 años juntos. Sabes que yo no hice esto. Entonces se giró, y la mirada en sus ojos fue algo que nunca había visto. No era ira ni tristeza. Era cálculo. Como si observara a un desconocido. Las pruebas dicen lo contrario. Dimitri me contó que últimamente estabas paranoico con las inspecciones. Que actuabas raro. ¿Dimitri te dijo eso? ¿Cuándo hablaste con él? ¿Importa? Vas a ir a prisión. Y yo no estaré aquí cuando salgas. Esa noche se fue. A la mañana siguiente, las grabaciones de seguridad de la cocina aparecieron misteriosamente dañadas. El único vídeo claro mostraba mi ingreso al área de preparación 30 minutos antes de la llegada de Nadler. Algo que hacía todos los días. Pero sin el resto de las imágenes, parecía sospechoso, premeditado. En 2 semanas, lo perdí todo. El Departamento de Salud revocó todas mis licencias. Los 7 restaurantes cerraron de la noche a la mañana. Llovieron demandas de inversionistas, empleados y clientes alegando daño emocional. El banco embargó las propiedades cuando dejé de poder pagar. Mis cuentas quedaron congeladas, bajo investigación. Entonces llegó el mensaje de Roxanne 2 semanas después de su partida. Nunca volverás a trabajar en este negocio. Deberías haber sido más listo con el acuerdo prenupcial. Dimitri te manda saludos desde Cabo. La verdad me golpeó como agua helada. Estaban juntos. Lo habían planeado todo. Tocar fondo no es como lo imaginas. No es dramático ni repentino. Es silencioso, como ahogarse en cámara lenta mientras el mundo sigue girando encima de ti. Me mudé a un pequeño estudio sobre un salón de manicura en el sur de la ciudad, donde el olor a acetona reemplazó el aroma a hierbas frescas, y las paredes temblaban cada vez que pasaba el tren elevado. El alquiler era de $600 al mes, una cifra impensable cuando mi cuenta seguía en cero. El único trabajo que pude conseguir fue repartidor de comida. La aplicación no pedía antecedentes, no le importaba que mi nombre fuera conocido por todas las razones equivocadas. Solo necesitaban cuerpos con coche para mover comida del punto A al punto B. La descargué un martes por la mañana, subí mi licencia de conducir y empecé a trabajar esa misma tarde. Durante 3 meses entregué las historias de éxito de otros. Bolsas de restaurantes con los que antes competía. Pedidos de casas en las que alguna vez fui invitado a cenas elegantes. La primera vez que recogí un pedido en Herpes, el hijo del dueño me reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se entrecerraron y finalmente me miró con desdén. «Déjalo en la puerta», dijo, dándose la vuelta. «No queremos problemas». Desarrollé una rutina para sobrevivir. Despertar a las 10, porque las mañanas me recordaban demasiado a mi vida anterior. Comenzar a repartir a las 11. Trabajar durante el almuerzo, cuando los oficinistas desesperados dejaban las mejores propinas. A las 3 de la tarde, detenerme a comer ramen instantáneo dentro del coche, con las ventanas abajo para ahorrar gasolina en aire acondicionado. Luego el turno fuerte, de 5 a 10 de la noche, entregando cenas familiares, banquetes de comida que yo mismo solía cocinar con orgullo. $23 en un buen día. 18 en uno malo.
Lo justo para pagar el alquiler, el ramen y la gasolina. Dejé de afeitarme con frecuencia. Dejé de cuidar mi aspecto. La gorra de béisbol ocultaba mi rostro. El peso que había perdido me volvía irreconocible. A veces antiguos amigos pedían comida y no se daban cuenta de que el fantasma en su puerta era alguien que habían conocido años atrás. Lo peor no era la pobreza ni la humillación. Era el silencio. Ya no había cocinas bulliciosas, ni sartenes chispeando, ni voces gritando órdenes. Solo yo, solo, en un Honda Civic con más de 200.000 kilómetros, escuchando la música de otras personas a través de las puertas de sus apartamentos mientras dejaba su comida y me marchaba. Pero cada noche un pensamiento me atormentaba más que todos los demás. Mi madre, Genevieve, estaría tan decepcionada. Murió cuando yo tenía 25 años, justo cuando abría mi primer restaurante de verdad. Pasó sus últimas semanas en el hospital haciéndome prometer que aprovecharía mi talento, que tomaría el pequeño legado de mi padre y lo convertiría en algo significativo. «Hazme sentir orgullosa», fueron sus últimas palabras, su mano fría entre las mías, rodeados del pitido constante de las máquinas. «Muéstrales de lo que es capaz nuestra familia». Y ahora estaba ahí, entregando pasta fría bajo la lluvia, un fracaso a los 44 años, sin nada que mostrar por 2 décadas de trabajo. A veces la soñaba, y en el sueño ella solo me miraba con tristeza, sin decir nada, porque ya no había nada que decir. Aquel jueves comenzó como cualquier otro. El ajetreo del almuerzo pasó con pedidos de edificios de oficinas que antes yo mismo abastecía. La calma de la tarde llegó alrededor de las 3, dándome tiempo para revisar el teléfono por enésima vez, esperando noticias que nunca llegaban. Nada de los abogados sobre el descongelamiento de mis cuentas. Ninguna actualización de la investigación penal. Ninguna respuesta a las 50 solicitudes de empleo que había enviado a restaurantes de otras ciudades. A las 4:47 de la tarde apareció una orden en la aplicación: pollo marsala, ensalada de la casa y pan de ajo. El destino, el centro, una oficina legal en uno de esos edificios antiguos con vestíbulos de mármol y detalles de bronce. Peton y Associates, Suite 412. El nombre no me decía nada. Tomé la bolsa. Su calor era un pequeño consuelo contra el frío de octubre. Verifiqué la dirección 2 veces. Un edificio de 40 pisos significaba buena seguridad, lo cual implicaba mostrar identificación, y eso significaba que alguien podría reconocerme. Pero la propina marcaba $8 y necesitaba gasolina. El trayecto duró 30 minutos, en medio del tráfico que solía mirar desde un helicóptero en mis días de gloria. La lluvia comenzó a mitad de camino, esa llovizna fría de Chicago que encuentra cada grieta en tu ropa. Cuando llegué, el estacionamiento en la calle estaba lleno. Pagué $6 por 15 minutos en un garaje subterráneo, y para cuando salí del coche ya estaba empapado y tiritando. El edificio Peton se alzaba como un monumento al dinero antiguo. El portero miró mi bolsa de entregas con la misma expresión con la que yo solía mirar a los inspectores sanitarios, tolerancia profesional mezclada con leve desprecio. «Piso 40», dijo, abriéndome paso. «Usa el ascensor de servicio». El ascensor de servicio olía a limpiador industrial y a sueños rotos. Mientras subía, mi teléfono vibró con otra solicitud de entrega. Después de esta, recogería sushi de alguien, luego pizza de otro, y más tarde los cócteles artesanales que antes yo mismo preparaba. El ciclo seguiría, día tras día, hasta que ya no pudiera más. ¿Y después qué? Mañana sería igual. La próxima semana sería igual. El próximo mes sería igual. Encontré la Suite 412 al final de un pasillo que probablemente costaba más en alfombra de lo que yo había ganado en todo el mes. Golpeé la puerta. Otro pedido sin contacto, pensé. Comida dejada en la puerta para alguien demasiado ocupado, o demasiado importante, como para mirar al nadie que traía su cena. Pero entonces la puerta se abrió, y todo cambió. El ascensor del edificio Peton aún tenía esa vieja reja metálica que rechinaba con cada piso. Al llegar al 40º nivel, mi teléfono volvió a vibrar. Otro pedido,
comida tailandesa desde el otro lado de la ciudad. Pensé que dejaría la entrega de jepes y seguiría con la siguiente decepción, los próximos pocos dólares que mantenían mi supervivencia. El hombre que abrió la puerta era Gerald Petton. Cabello plateado, unos 70 años, traje que valía más que mi alquiler mensual. Sus ojos viajaron desde mi gorra empapada hasta mi rostro y se quedaron ahí, fijos. Durante 5 largos segundos nos miramos en silencio, mientras la bolsa de jepes se enfriaba entre nosotros. «Eres el hijo de Raymond Duval», dijo finalmente, sin preguntar, solo afirmando. «Te pareces tanto a él, incluso ahora». Mi garganta se secó. Nadie había dicho el nombre de mi padre en años. ¿Cómo conoció a mi padre? Logré preguntar. Representé a tu madre, Genevieve, en 1990. Antes de que nacieras. Antes de que ella siquiera conociera a tu padre. Se hizo a un lado y me hizo una seña. Entra, deja la comida. Necesitamos hablar. Cada instinto me gritaba que me fuera. Parecía otra trampa, otro engaño. Pero algo en sus ojos, una mezcla de compasión y urgencia, me hizo seguirlo adentro. Su despacho parecía sacado de una película de los años 40. Estanterías de caoba llenas de libros encuadernados en cuero, retratos al óleo de hombres de rostro severo enmarcados en oro, y un escritorio tan viejo como la propia ciudad de Chicago. Gerald sacó una carpeta manila gruesa, envejecida, los bordes amarillentos como un periódico antiguo. Tu madre vino a verme cuando tenía 23 años, dijo. Acababa de heredar dinero de su abuela en Francia. Una suma considerable. Eso es imposible, respondí. Mi madre era camarera. Nunca tuvimos dinero. Todo vino del trabajo de mi padre. Gerald sonrió con tristeza, con la expresión de alguien que ha guardado un secreto durante demasiado tiempo. Tu madre era brillante guardando secretos. Quería crear un fideicomiso, algo que sus futuros hijos no pudieran tocar hasta ser lo suficientemente maduros. Insistió en que permaneciera oculto hasta que el beneficiario cumpliera 45 años. Decía que esa era la edad en la que las personas finalmente descubren quiénes son realmente. Abrió la carpeta. Dentro había documentos con la letra prolija de mi madre, estados de cuenta, registros de inversión, papeles legales fechados antes de mi nacimiento. Invertí la herencia inicial en acciones tecnológicas, dijo Gerald. Apple cuando no era nada. Microsoft antes de Windows. Amazon cuando solo vendía libros. Ella me pidió reinvertir cada dividendo, sin tocar jamás el capital. Mis manos temblaban mientras tomaba uno de los documentos. Esto no puede ser real. Ella recortaba cupones. Remendaba su propia ropa. Porque quería que aprendieras el valor del trabajo, dijo él suavemente. Vio cómo tu padre construía su negocio desde la nada. Y quiso que tú hicieras lo mismo. El dinero nunca fue para evitar tus caídas. Estaba destinado a recompensar el esfuerzo, no a evitarlo. Gerald deslizó otro documento sobre el escritorio, un estado oficial del fideicomiso, fechado el mes pasado. El fideicomiso madura en 11 meses, cuando cumplas 45 años, dijo con voz pausada. Su valor actual es de $83 millones. El número no tenía sentido. Mi cerebro no podía procesarlo. 83 millones. Mi madre, la mujer que me enseñó a guardar el papel de aluminio y a reutilizar las bolsitas de té, había escondido $83 millones. Pero hay más, continuó Gerald, sacando un sobre con mi nombre escrito con la caligrafía impecable de mi madre. Dejó instrucciones y una carta. La abrí con las manos temblorosas. Su letra, aún perfecta después de tantos años, se volvió borrosa entre las lágrimas repentinas. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, es porque has sobrevivido a algo terrible. Lo sé, porque esa es la única razón por la que Gerald habría roto el protocolo y te habría contado esto antes de tiempo. El dinero no es lo importante. Lo que importa es lo que haces después de perderlo todo.
Vi a tu padre reconstruirse 3 veces antes de que tú fueras lo bastante mayor para recordarlo. Ahora te toca a ti. Usa este regalo no para vengarte, sino para redimirte. Construye algo aún mejor. El dinero es solo una herramienta. Tu carácter es lo que realmente vale. Con amor, mamá. Gerald se inclinó hacia adelante. También estableció una cláusula. Dijo: si alguien provocaba deliberadamente tu ruina financiera mediante medios criminales, el fideicomiso podía activarse de inmediato para tu defensa legal y reconstrucción. He seguido tu caso, el envenenamiento, las falsas acusaciones. Lo que te hicieron fue claramente un fraude orquestado. ¿Cómo supo que era yo quien traía la comida esta noche? Pregunté. Gerald sonrió, cansado. No lo sabía. He estado pidiendo comida a todos los restaurantes de la ciudad durante 3 meses, esperando encontrarte. Tu madre me hizo prometer que te cuidaría si alguna vez tu fortuna desaparecía. De alguna forma, intuía, quizás por lo que vio en las luchas de tu padre, que el éxito no es una línea recta. Que a veces hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. 3 meses pidiendo comida. 2 veces al día, a veces 3. Mi secretaria cree que he perdido la cabeza. Pero hoy, por fin, fuiste tú quien llamó a mi puerta. Tu madre también dejó otra cosa, añadió, sacando otra carpeta. Documentación sobre varias personas en tu vida, incluyendo a tu esposa Roxanne y a alguien llamado Dmitry Bulov. Nunca confió en ellos. En sus notas los llamaba sombras girando alrededor de la luz de mi hijo. Me quedé mirando las páginas, las observaciones de mi madre, escritas años antes de su muerte, sobre personas que yo había dejado entrar en mi vida sin ver quiénes eran realmente. Ella había percibido lo que yo nunca supe ver. El fideicomiso estará disponible la próxima semana, dijo Gerald. Podemos iniciar los procedimientos legales para limpiar tu nombre, pero antes debes decidir qué quieres construir después. La investigación que siguió lo reveló todo. Los investigadores privados de Gerald trabajaron como cirujanos, diseccionando cada mentira, y lo que encontraron fue mucho peor que una simple traición. Recuperaron mensajes borrados entre Roxanne y Dmitry, de hacía 2 años, con fotos de vacaciones secretas que yo creía eran retiros de spa. Habían planeado cada detalle de mi destrucción durante cenas íntimas pagadas con mis propias tarjetas. Los mensajes eran fríos, calculados. La dosis del veneno debe ser suficiente para causar síntomas, no para matar, había escrito Roxanne. No queremos un muerto, queremos que lo culpen a él. Habían investigado que Inspector era más vulnerable, sobornando a Rix para que llamara enfermo y enviaran en su lugar al inexperto Nadler. Calculaban la cantidad exacta de toxina para provocar el máximo daño con el mínimo riesgo. Pero Dmitry se equivocó. Añadió 10 veces la dosis planeada, casi matando a un hombre cuyo único crimen fue cumplir con su trabajo. El FBI arrestó a Roxanne 6 semanas después, en Cabo, mientras bebía un mojito en un bar frente al mar, uno que yo habría preparado mejor. A Dmitry lo encontraron en Miami, a punto de firmar los papeles para abrir un nuevo restaurante llamado Phoenix, financiado completamente con dinero que había robado de nuestras cuentas conjuntas antes de que se congelaran. Durante el juicio, Roxanne finalmente se derrumbó. No por culpa, sino por furia al ser descubierta. Estaba cansada de vivir en tu sombra. Gritó desde el estrado. En cada entrevista, en cada artículo, todo era sobre ti, el chef genio, el visionario. Yo manejé los números, los contratos, las negociaciones que hicieron tus sueños posibles. ¿Y qué recibí a cambio? Ser la esposa del chef. Dmitry entendía mis ambiciones. Íbamos a construir nuestro propio imperio sobre tus cenizas. Ambos recibieron 15 años de prisión. El inspector Nadler sobrevivió, aunque con daño renal permanente. Me demandó a ellos, no a mí, cuando la verdad salió a la luz. Pero no reconstruí mi vida de inmediato. Aun con 83 millones disponibles, aun con mi nombre limpio y la simpatía del público, seguí entregando comida.
Durante 6 meses después de la revelación de Gerald, seguí conduciendo mi Honda Civic con el aire acondicionado roto. Seguía usando la misma gorra, seguía tocando puertas con las cenas de otros. ¿Por qué? Porque cada entrega me enseñó algo que había olvidado durante mis años de éxito. La anciana de Maple Street, que siempre pedía sopa, me enseñó que la bondad no necesita riqueza, cuando me dejó una propina de $5 que claramente no podía permitirse. Las enfermeras del turno nocturno, que pedían pizza, me enseñaron que el verdadero hambre no viene del estatus, sino del servicio. La señora Chen, dueña del salón de manicura bajo mi apartamento, se convirtió en mi amiga sin saber que yo era más que el repartidor callado del piso de arriba. Los otros repartidores compartían sus sueños en nuestras breves charlas en los puntos de recogida. Marcus quería abrir un camión de comida. Destiny ahorraba para entrar en la escuela de cocina. Jerome tenía recetas de su abuela que merecían llegar más lejos. Ellos tenían el mismo fuego que yo tuve a los 24, pero sin las oportunidades que yo había tenido. Cuando finalmente abrí mi nuevo restaurante, no era un palacio de cristal ni caoba. Era una cocina comunitaria en el mismo barrio donde había hecho todas esas entregas. Ofrecíamos alta cocina a precios de camión de comida. El modelo de negocio no debería haber funcionado, pero el fideicomiso cubrió las pérdidas hasta que el boca a boca llenó el lugar. Empleamos a exconvictos, a personas en rehabilitación, a cualquiera que necesitara una segunda oportunidad. La chef principal no era una celebridad que traje de Nueva York. Era Destiny, la repartidora que en secreto dirigía un pequeño club gastronómico desde su apartamento. Marcus dirige ahora nuestra flota de food trucks. Las recetas de la abuela de Jerome se convirtieron en nuestros platos estrella. Y la señora Chen come gratis todos los domingos, trayendo a toda su familia. Gerald Petón tiene su propia mesa, sigue pidiendo 2 veces al día, pero ahora lo hace para comer ahí, no solo en su oficina. Incluso el inspector Nadler vino una vez, me dio la mano y dijo que le alegraba ver que de algo tan terrible había salido algo bueno. La semana pasada recibí una carta desde prisión. Era de Roxanne. Pedía perdón. Decía que ahora entendía lo que había perdido. Le respondí con una sola línea. El fideicomiso maduró justo a tiempo. Resulta que los 45 son exactamente la edad en la que descubres quién eres realmente. Sobre la puerta de la cocina hay una pequeña placa que casi nadie nota. El jardín de Genevieve, donde todo vuelve a florecer. Mi madre escondió millones, no para salvarme de las dificultades, sino para asegurarse de que pudiera reconstruir después de ellas. Sabía que, a veces, uno necesita perderlo todo para comprender que tiene verdadero valor. El restaurante se llena cada noche. Ya abrimos 3 locales más, todos en barrios que los grandes restaurantes suelen ignorar. La comida es excelente, los precios justos, y cada empleado posee una parte del negocio. Mi madre tenía razón. Nunca se trató del dinero. Se trató de quien te conviertes cuando lo pierdes todo, y eliges construir algo mejor desde las ruinas. Si esta historia te inspiró, dale me gusta al vídeo, compártela con alguien que necesite recordar que tocar fondo no es el final, sino, a veces, el comienzo. Y suscríbete para más historias reales de personas que superaron lo imposible. Porque, a veces, lo peor que te sucede se convierte en el regalo que nunca supiste que necesitabas.